Hola, profe. Buenas Buenas tardes, tardes. profe. Buenas tardes, profe. Buenas. Buenas tardes, ¿Cómo andan? profe. ¿Todo ¿Cómo va? bien? Buenas tardes, profe. ¿Estamos todos bien? Sí, Bien, profe, profe, bien. conectar. Bueno. Perfecto, profe. Bueno, vamos a seguir con la unidad número 2. Vamos a armar una pequeña pizarrita para recordar algo acá. Bueno, antes de seguir con el tema diferenciabilidad, lo que vamos a hacer es ver un tema que tiene que ver con la derivabilidad o la relación que hay entre derivabilidad y continuidad cuando estamos hablando de funciones multivariables, ¿sí? Nosotros habíamos visto en análisis 1 que yo necesitaba, supongamos que yo tengo una función esta función es continua, ¿no es cierto? Esto es X, esto es Y. Yo necesitaba que la función sea continua, ¿no es cierto?, para poder definir una recta tangente y calcularlo, bueno, a través de la derivada, ¿no es cierto? O sea que una función que es derivable era una función continua, ¿sí? Porque necesitaba que sea continua para poder calcular la derivada, ¿no es cierto? Si yo tenía un caso en el cual mi función en un punto x sub 0 dejaba de ser continua, yo ahí no podía calcular, ¿no es cierto?, la derivada, simple y sencillamente porque tendría 2 puntos o un punto nada más de derivada, ¿no es cierto? O sea, cerca del entorno hacia la derecha tendría una recta tangente y en el entorno hacia la izquierda del x sub 0 tendría otra tangente, ¿no es cierto? Entonces tendría dos pendientes tangentes a la curva que están viendo ahí en rojo. ¿Se ve bien, no es cierto? Ahí. Sí. Bien. Bueno, vamos a ver qué sucede ahora cuando tenemos un campo escalar. Supongamos una función, vamos a tomar una función de R2 en R. Fíjense en lo que yo hice acá en el dibujo, básicamente, es tener una superficie. Supongamos que yo tengo una superficie, en ese caso es un plano, ¿no es cierto? Pero imagínense que yo vengo acá y corto acá con una línea, corto, ¿sí? Y lo que corté acá lo levanté, ¿no es cierto? Lo levanté acá. ¿Eh? Yo acá voy a tener el piso, un puntito x sub 0, ¿sí? Vamos a imaginar que la imagen de ese punto x sub 0 cae, digamos, acá sobre la curva, ¿no es cierto? Fíjese que yo podría tranquilamente calcular la pendiente de la recta tangente en esta dirección, o sea, en este punto, ¿no es cierto?, de la curva, pero en una cierta, digamos, dirección U, ¿no es cierto?
que cuando yo proyecto esto me da la curva celeste. Entonces yo acá podría tranquilamente encontrar una recta tangente. Del mismo modo, yo podría pensar en cortar acá y levantar. Cuando yo corto y levanto, tendría otra curvita, por ejemplo, una curvita que pase por acá, ¿no es cierto? Ahí está. Un poquito mal dibujada, pero bueno. También podría calcular la pendiente, ¿no es cierto?, de la recta tangente en otra dirección. En definitiva, yo podría ir cortando en distintas curvitas y levantando, y podría calcular la derivada. O sea que nosotros no necesitamos que para que una función sea derivable sea continua. Esa es una gran diferencia que tenemos con el análisis 1. O sea, cuando la función es multivariable, una función puede admitir derivada en toda dirección y sin embargo no ser continua. ¿Sí? O sea, una función puede admitir derivada en toda dirección y puede no ser continua. Eso es lo que le presenta acá. Yo creo que esto lo saqué, no recuerdo si del Thomas o del Stewart, creo que del Thomas. Acá les da un ejemplo con un plano, ¿no es cierto?, donde define una función f de xy como 0, o sea, un plano que esté en el piso, ¿sí? Dice si x por y es distinto de 0, o sea, no estoy tomando los ejes, ¿no es cierto? Y cuando tomo los ejes, o sea, x por y igual a 0, serían los ejes, voy a tener el valor de 1. O sea que tengo como una cruz que la levanté a la altura 1. Esa cruz que ustedes ven dibujada acá está levantada hasta la altura 1. Fíjense que esta función, ¿sí? La derivada en la dirección de x vale 1, ¿no es cierto? Porque, vale 0, es una constante, ¿sí? La derivada de una constante es igual a 0, y porque la pendiente de esta recta es 0, ¿no es cierto? Y la pendiente de esta otra recta en la dirección de y, o sea, la derivada de f respecto de y, en el origen, también vale 0, ¿sí? Como en cualquier otro punto del eje y también tenemos pendiente horizontal. O sea que, y bueno, y la función no es continua, ¿sí? O sea que estamos en presencia de una función discontinua y una función derivable. De este modo, como les decía recién, yo puedo seguir cortando y llegar a la conclusión de que en toda dirección la derivada direccional existe, sin embargo la función no es continua. Hay un ejercicio que me estuvieron consultando los chicos, que es el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 dice, demuestre que en el origen existe la derivada direccional de f en cualquier dirección, demuestre que en el origen existe la derivada direccional de f en cualquier dirección, pero que f no es continua. El ejercicio número 3 justamente refleja lo que estamos diciendo. Que la función puede ser derivable en cualquier dirección y sin embargo estamos en presencia de una función que no es continua. ¿Se entendió el concepto, chicos? Sí, profe. Bien. Bueno, visto esto, vamos a Sí, pasar... profe. Bueno, vamos a pasar a ver otro tema, que es un tema fuerte dentro de lo que es el análisis matemático 2, que tiene que ver con la diferenciabilidad de funciones. ¿Sí? Diferenciabilidad de funciones y diferencial. Diferencial de funciones y diferencial. Bueno, acá me parece que me falló. Si me esperan un segundo, porque me parece que guardé el Word equivocado. Me está faltando info acá. Denme un segundito. Denme un segundito porque esto último de derivadas parciales y continuidad lo pegué al último y se ve que lo pegué con el apunte con el que estaba armando el borrador. Denme un segundito, por favor.
Eso me pasa por no revisar bien antes de cerrar y guardar. Perdón, estaba bien porque el concepto de diferencial está después de la definición de diferencial. Mil disculpas. Vamos a admitir un compañero acá. Bueno, vamos a presentar entonces, sí, porque la revisión del concepto de diferencial de análisis 1 está más adelante dentro del mismo Power. Bien. Vamos a tomar campos escalares en esta unidad de trabajo. Básicamente, les voy a presentar el concepto y después vamos a ir a la definición formal de función diferenciable. Diferenciemos bien lo que es función diferenciable de lo que es diferencial. Bueno, la diferenciabilidad de una función, yo sé que ustedes lo confunden mucho con la derivabilidad de una función. Para nosotros los ingenieros, la diferenciabilidad es importante porque tiene que ver de aproximar a una función en el entorno de un punto por una función más simple. ¿Cuál es la función más simple? La función afín, el plano tangente. ¿Sí? ¿Cuándo existe el plano tangente? Y bueno, el plano tangente va a existir cuando yo puedo encontrar dos vectores linealmente independientes y puedo armar la ecuación del plano. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Disculpe, profe, ¿podría repetir? ¿Todo? Sí, por favor. Bien. Nosotros tenemos que diferenciar bien lo que es la diferenciabilidad de funciones de lo que es la diferencia. Vamos a ver cuándo una función es diferenciable. A nosotros, los ingenieros, nos interesa analizar la posibilidad de aproximar a una función
en el entorno de un punto por ser una función compleja, ¿no es cierto? Por una función mucho más simple, ¿sí? La función mucho más simple que la que conocemos es un plano tangente, ¿sí? El plano tangente lo defino siempre cuando, ustedes saben que un plano, para definir un plano hace falta un punto y dos vectores que sean linealmente independientes, ¿está bien? Esos dos vectores nosotros, a esta altura, lo estamos usando tomando las derivadas parciales, ¿sí? Derivada de f respecto de x, derivada respecto de y, y con esas derivadas, con esas pendientes, armamos los vectores tangentes, ¿sí? Y con eso construimos un plano tangente. ¿Están de acuerdo o no? Bien, profe. Sí. Sí, profe. O sea que Perfecto. el primer paso para pensar en la aproximación o en la aproximibilidad, permítanme el término, de una función cualquiera por un plano tangente, desde luego necesito que sea derivable. Porque si la función no es derivable, no puedo construir ese plano tangente, ¿sí? Una superficie que termine en puntos angulosos no admite plano tangente en ese punto anguloso. Entonces, no es ¿por qué? Porque no es derivable. ¿Está bien? Y bueno, Bien, profe. ¿qué tiene que ver entonces esto de que admita un plano tangente con la diferenciabilidad? Diferenciabilidad es un poquito más, es algo un poquito más ambicioso que la derivabilidad. No todo plano tangente, no todo plano tangente aproxima muy bien a la función en el entorno de un punto. Ustedes dirán, bueno, pero si es tangente, está bien, es tangente, pero es tangente. Nada más que tangente, ¿sí? Cuando ustedes encontraban la ecuación de una recta tangente, recuerden que la aproximación a la función en sí misma lo hacían a través del desarrollo de Taylor. O sea, la recta tangente no alcanza para decir que es muy bien aproximable. Dicho de otra forma, yo para pensar que en este punto que yo tengo acá, un plano tangente aproxima muy bien a la superficie, el plano sería, la superficie sería lo que está dibujado en rojo, y yo tengo que en el entorno de este punto, en este entorno, confundir el plano tangente con la superficie. Es como que está tan encimado el plano tangente a la superficie que se confunden, que prácticamente puedo decir es lo mismo. ¿Está bien? Ese es el concepto de linealización de una función. Es reemplazar a la superficie en un entorno de un punto, en el punto y en el entorno del punto, por un conjunto tangente, por un plano en este caso. ¿Sí? Disculpe, Digo, profe. Hay un sí. compañero que me dijo que quiere ingresar ahora. Sí, bueno, tratemos de ser puntuales, chicos, porque no podemos estar toda la clase, ya son las 1:30 ya, y seguimos incorporando gente, yo ya no incorporo más a nadie, ¿sí? Hasta las 3:15 vamos a incorporar, pasada esa hora ya no incorporamos a nadie. Pues si no estamos interrumpiendo cada rato. Entonces, la pregunta que nos hacemos, si toda función que admite derivada es una función diferenciable. ¿Qué significa que sea diferenciable? Resumimos, que sea derivable quiere decir que admite plano tangente. ¿Está claro? Que sea derivable significa que yo puedo encontrar un plano tangente. Diferenciable es otra cosita un poquito más elevada. Diferenciable significa que yo puedo reemplazar en un punto esa función por un plano tangente. Y ese plano tangente aproxima, pero muy bien a la función. ¿Se entiende la diferencia? ¿La podría repetir una vez más, profe? Por favor. Que sea derivable quiere decir que la función admite plano tangente, o sea que es derivable. ¿Sí? Y que sea diferenciable significa que yo puedo reemplazar en el entorno de un punto
a nuestra función por un plano tangente. O sea que el plano tangente prácticamente está encimado de la función y se confunde la función con el plano tangente. Vamos a ver matemáticamente cómo lo ponemos a eso. O sea, si yo estoy diciendo, vamos a borrar acá y vamos a empezar a avanzar un poquito y llegar a la definición. Matemáticamente, yo tengo una función f de x, entonces, y tengo un plano tangente que le habíamos llamado a de x porque era la función afín. ¿Sí? Cuando yo estoy cerca del punto x sub 0, o sea, cuando x se aproxima a x sub 0, estas dos funciones están muy próximas. ¿Sí? Estas dos funciones están muy próximas. O sea que el límite para x que tiende a x sub 0 entre la función y la función afín, o sea, el plano tangente, esto me da igual a 0. Bueno, pero eso lo cumple también el plano tangente. ¿Cómo puedo yo garantizar que a de x es una buena aproximación? Vamos a hacer un jueguito de números. Vamos a hacer un jueguito de números. Vamos a suponer que tenemos un número chiquito, muy chiquito. Ustedes saben que es muy chiquito y que está cerquita del 0. ¿Sí? El número b está cerquita del 0. ¿Cómo puedo saber yo si está más cerca del 0 de lo que yo creo? Y es muy simple. Si yo sé que este número se aproxima a 0, y yo lo divido por otro número, vamos a llamarle c, que también es muy chiquititito, y la división de esos dos números chiquititos siguen estando muy cerca del 0, quiere decir que el número inicial que yo tenía, vaya que si está cerca del 0, o sea, está muchísimo más cerca del 0 de lo que yo me imaginaba. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, entonces, si yo a este cociente lo divido por otro número muy chiquitito, que va a ser la norma de x menos x sub 0, cuando x tiende a x sub 0, este número va a ser muy chiquito también, ¿no es cierto? Entonces, si este número es muy chiquito y este número es muy chiquito y su división me da igual a 0, ¿qué quiere decir? Que f de x aproxima muy fuerte a a de x. Entonces, esta va a ser la condición, digamos, que nosotros vamos a poner, o mejor dicho, la definición que vamos a dar de diferenciabilidad. Entonces, vamos a considerar, bueno, esto es válido para campos vectoriales también, ¿no es cierto? O sea, lo vamos a ver después en la unidad 6. Lo que digamos para campos escalares, o sea, para funciones que van de Rn en R, también es válido para funciones que van de Rn en Rm. Nada más que ahí no vamos a hablar de planos tangentes porque estamos en una dimensión muy grande. Entonces vamos a decir que una función es diferenciable en x sub 0, primero si el punto x sub 0 es un punto interior al dominio de la función. ¿Por qué tiene que ser interior? Y porque yo lo voy a aproximar, bueno, ya borré acá,
Pero yo lo voy a aproximar alrededor del punto. O sea, nuestro plano tangente tiene vigencia, tiene validez para todo el entorno del punto. Por eso le pongo la condición de x sub 0 sea un punto interior. Y si existe una función afín que aproxima a f cerca de x sub 0, es esto que está acá, no es ni más ni menos que esto que está acá. Lo que está escrito acá abajo, es lo que yo escribí acá, donde a de x es f de x sub 0 más L de x menos x sub 0. Donde L de x, acá está L de x abajo, fíjense, es f' en x sub 0 por x menos x sub 0. ¿Sí? La función afín estaba dado por f de x sub 0 más f' en x sub 0 por x menos x sub 0. ¿Sí? A esa función la habíamos llamado, creo que la clase pasada, f' por x sub 0 menos x sub 0. La función la habíamos llamado la función L, y la función lineal es, ¿no es cierto? X menos x sub 0. Ese producto, ¿sí?, de f' en x sub 0 por el vector x menos x sub 0 le habíamos llamado L de x menos x sub 0. Ya vamos a ver qué es ese L de x menos x sub 0. ¿Estamos hasta ahí? Entonces podemos escribir la definición de diferenciabilidad de la forma que les había dicho recién. Bien, profe, ¿se entiende? Vamos hasta ahí. Bien. Bueno, fíjense que yo acá, yo puedo pasar este f de x sub 0 al primer miembro, ¿no es cierto? Z menos f de x sub 0. Eso lo vamos a llamar delta z. Yo para compatibilizar la nomenclatura con este igual que está acá abajo, ¿no es cierto? Con la definición 7, esta que está acá. Z menos f de x sub 0 o z0 sería el delta z, ¿no es cierto? Después tendríamos como el f' es f de x en el punto x sub 0, o en este caso AB, ¿no es cierto? Por delta x, ¿sí? Delta x es x menos x sub 0, más el f', la otra componente que tenía era, del vector, era la derivada de f respecto de y, ¿no es cierto? F de y en el punto x sub 0 y sub 0, bueno, le llamamos AB acá, por delta y. El delta y es y menos y sub 0. Bien. Pero, no para ahí la cosa, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos hablando de una aproximación. No estamos hablando de una igualdad. ¿Sí? Para poner este signo igual que está acá, le tenemos que agregar lo que sería el error, ¿no es cierto? Que esto ya viene, cuando vieron análisis 1 lo tienen que haber visto como el épsilon por el delta x. Es el error, es lo que yo le tengo que sumar a todo esto para hacer delta z igual a todo esto. En Stewart está bien explicado para análisis 1 y después hace la extensión para el análisis 2. Entonces, si f es diferenciable, lo podemos expresar de esta forma. Sale de acá el delta z, es el z menos z0. A partir de esta expresión vamos a construir lo que es la diferencial total, que ya la vemos. Bueno, otro concepto que nos va a ayudar muchísimo a ir bastante rápido con la utilización de la diferenciabilidad y luego de la definición de la diferencial, que es lo que en definitiva nos interesa a los ingenieros, es cómo calculamos, cómo sabemos rápidamente si la función es diferenciable sin tener que hacer todo este límite que está acá. Porque imagínense, si en cada función voy a estar haciendo un límite, se nos complica bastante, ¿no es cierto? Esa es la definición de diferenciabilidad. Tenemos una forma rápida de saber si es diferenciable y es observando las derivadas parciales. Si las derivadas parciales, ¿sí?, existen, derivada de f respecto de x y derivada de f respecto de y existen cerca del punto, en el punto y cerca del punto, y son funciones continuas, las derivadas son funciones continuas, entonces
se demuestra, hay una demostración muy larga en Williamson que nosotros no la vamos a hacer, lo vamos a asumir de esa forma, se demuestra que la función es diferenciable. O sea que yo observo las derivadas parciales. Si las derivadas parciales son funciones continuas, listo, la función es diferenciable. ¿Qué quiere decir que sea diferenciable? Y bueno, que yo la puedo reemplazar en un entorno de ese punto por un conjunto tangente. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí, chicos, o no? Sí, profesor, perfecto. Es mucha información a lo mejor, pero después escuchando la grabación y bueno, leyendo un poquito, lo primero que les tiene que quedar bien claro es la diferencia entre derivabilidad y diferenciabilidad. ¿Sí? No es lo mismo. ¿Sí? El concepto de derivabilidad es la posibilidad de encontrar un conjunto tangente. El concepto de diferenciabilidad es que ese conjunto tangente me la reemplace a la función en el punto y cerca del punto. O sea, reemplazo la función por un conjunto afín, que puede ser una recta, que puede ser un plano, puede ser un hiperplano. Bien. Vamos a dar algunos ejemplos, que esto sí nos interesa a nosotros. Fíjense, nosotros acá tenemos una función, x cuadrado menos x por y más 1/2 de y cuadrado más 3. Sin duda esta no es una función lineal, ¿no es cierto? Sin duda esta no es una función lineal. Vamos a ver cómo lo hubiesen hecho en análisis 1. Bueno, para que sea de análisis 1 no tendríamos que tener y, ¿no es cierto? Tendría que ser una función f de x. ¿Sí? Muy simple, tomamos los dos primeros términos del desarrollo de Taylor y todos los términos cuadráticos en adelante los hacemos desaparecer. Ese es el concepto básico. Bueno, acá vamos a hacer algo parecido, ¿no es cierto? Vamos a armar los dos primeros términos del desarrollo de Taylor eran la recta tangente. ¿Sí? Nosotros acá los primeros términos del desarrollo de Taylor que vamos a tener para una función, después lo vamos a ver el desarrollo de Taylor en unidad 4, lo que vamos a hacer es tomar los dos primeros términos de nuestro desarrollo de Taylor, que es la función afín. Es la función afín, y esa va a ser nuestra linealización. Acá hay algo que es muy importante. Acá hay algo que es muy importante y quiero que lo tengan presente. Porque acá es donde estamos utilizando el teorema 8. ¿Sí? Yo les digo, linealicen o encuentren la linealización de esta función. Bueno, perfecto, pero primero, yo tendría que asegurar que mi función es diferenciable. O sea, ¿qué significa eso? Significa que el plano tangente que yo encuentre, o el conjunto tangente que yo encuentre, aproxima muy bien a la función. Si no, yo no puedo decir que es una linealización o una aproximación lineal. De última será el plano tangente o el conjunto tangente, pero de ahí a que aproxime muy bien es otra historia. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? Sí, profe, se entiende. ¿Por qué acá no se hace referencia rápidamente al tema este? Y bueno, porque ya estamos utilizando el teorema 8. Yo sé que las derivadas de esta función respecto de x y respecto de y son funciones continuas. La derivada de f respecto de x, aquí es igual. Acá está hecho, ¿no es cierto? Es 2x menos, a ver cómo es. Sería 2x menos y, ¿no es cierto? 2x menos y. Esa sería la derivada de f respecto de x. 2x es una función continua. Y es una función continua, la resta de funciones continuas es una función continua. ¿Sí? Respecto de y me va a quedar menos x más y. Menos x más y. Menos x es una función continua, y es una función continua. La suma de funciones continuas es una función continua, por lo tanto, las derivadas parciales son funciones continuas, o sea que se cumple perfectamente el teorema 8. Entonces, de hecho, ya damos como asumido que nuestras derivadas son funciones continuas. Entonces, ¿puedo linealizar? Puedo linealizar, o sea, puedo aproximar a nuestra función por un conjunto tangente. Eso lo puedo hacer porque nuestra función es diferenciable. Y es diferenciable porque las derivadas parciales son funciones continuas. Entonces, lo que voy a hacer es armar la función a de x. La función a de x es esta que está acá.
Yo le cambié la nomenclatura respecto a la bibliografía con la que armé el Power, porque cuando hablan de linealización, a la función afín le llaman L. Le llaman L. Nosotros a L le llamamos, fíjense, a una parte de la función afín, ¿sí? A una parte de la función afín. No, o sea, es una cuestión de nomenclatura nada más. Bueno, entonces nuestra función afín va a ser el valor de la función en el punto, o sea, por dónde pasa ese plano, más la derivada de f respecto de x, en el punto x sub 0 y sub 0, por x menos x sub 0, más la derivada de f respecto de y, en el punto x sub 0 y sub 0, por y menos y sub 0. Esta fórmula que está acá es esta que está acá. Es esta, z igual a de x igual a f de x sub 0 más f' en x sub 0 por x menos x sub 0. ¿Está bien? Esta fórmula que está acá es la que estamos usando acá. ¿Estamos? Bien, entonces yo lo que tengo que hacer ahora es simplemente reemplazar. ¿Por dónde pasa la función? Y pasa por 8. El valor de la función en el punto 3,2, porque estoy calculando la aproximación lineal alrededor del punto 3,2. Pasa por el 8, entonces pongo f de x sub 0 y sub 0 igual a 8. La derivada de f respecto de x, ¿cuánto vale? Vale 4. En el punto S32 vale 4, por x menos x sub 0 es x menos 3, el x sub 0 vale 3, más la derivada de f respecto de y, que vale menos 1, por y menos y sub 0, ¿no es cierto? Y menos y sub 0 vale 2. Bueno, ese sería, fíjense, en que encuentro la aproximación lineal a de xy igual a 4x menos y menos 2, ¿no es cierto? Esto sería igual a z. Sería igual a z porque es el plano tangente que pasa por el punto 328. 328. Bien, ¿cómo puedo saber yo si estoy haciendo bien el ejercicio? Muy fácil. Tendríamos que tomar, permítanme que borre acá. Nosotros estamos diciendo de que es una buena aproximación. Bueno, lo primero que tenemos que tener presente es que la aproximación no es válida para cualquier punto. Estoy hablando de una aproximación al punto 3,2. ¿Sí? 3,2. Entonces, yo puedo poner, por un lado, la verdadera función. Voy a poner acá f de x. La puedo, por ejemplo, vamos a hacer una tablita. Puedo poner el punto 3,2, ¿no es cierto? Y acá voy a poner mi función a de x. Y yo voy a jugar y me voy a mover siempre cerca del punto 3,2. No me voy a mover en el 5,1 porque el 5,1 ya está medio lejito del 3,2. Me puedo mover con el 3, por ejemplo, qué sé yo, no sé, 3,01, 2,02, por ejemplo. Veo cuánto vale la función y veo cuánto vale a de x. Después me voy a mover con el 2,99, 2, por ejemplo. 2,99 está muy cerca del 3. Entonces veo cuánto vale la función y veo cuánto vale a de x. Después con el 2,98, 2,1, veo cuánto vale f de x y veo cuánto vale de x. No me va a dar igual estos dos valores, pero me tienen que dar muy parecidos, porque es una aproximación. ¿Sí? Entonces, si realmente hay valores que son muy parecidos, estoy diciendo que mi linealización funcionó. Puedo reemplazarla a la función por algo más simple, que es una función afín, y que me sirve para trabajar con esa función afín en lugar de trabajar con la función. Por ahí manipular este tipo de funciones es un poquito complicado. Bueno, ese sería un ejemplo de utilización de funciones diferenciables, sea todo lo que tenga que ver con las aproximaciones lineales. Bueno, acá hay otro ejemplo
Dice, demuestre que x por e a la x por y es diferenciable en el 1, 0 y determine su linealización. Ahí, ¿no es cierto? O sea, en el punto 1, 0. Dice, luego úsela para aproximar f de 1,1, es lo que le estaba diciendo recién, o sea, el valor de la función en 1,1 menos 0,1. O sea, yo en vez de evaluar la función x por e a la x por y en el 1,1 menos 0,1, vamos a utilizar la linealización. Vamos a sacar las derivadas parciales. Fíjense que las derivadas parciales terminan siendo funciones continuas, por lo tanto, por el teorema 8, nuestra función es diferenciable. O sea, yo observo por el teorema 8 que en el punto 1, 0, las derivadas parciales son funciones continuas. Las derivadas parciales son funciones continuas. Vamos a determinar la linealización, es hacer exactamente lo mismo que hicimos recién, es calcular la función afín, ¿sí? Que pase por el punto 1, 0, ¿sí? Entonces va a ser f de 1, 0 más f de x en 1, 0, o sea, la derivada de f respecto de x en 1, 0, por x menos 1, más la derivada de f respecto de y en el 1, 0, por 1 menos 0. La linealización, fíjense en que a de x me queda x más y. O sea, ¿qué estoy diciendo yo acá? Estoy diciendo, miren, que la función que yo tengo original, que es x por e a la x por y, es aproximadamente igual a x más y. Esto es un plano, ¿sí? Esto es una función más compleja. Pero desde luego que esto es válido para un entorno del punto 1, 0. Esto es válido para un entorno del punto 1, 0. Como es válido, yo puedo usar la linealización para calcular el valor de la función en 1,1 menos 0,1. ¿Qué es lo que hice acá? Directamente reemplazo acá 1,1 y menos 0,1 y me va a quedar igual a 1. Si yo ahora reemplazo el 1,1 y el menos 0,1 en la función real, o sea, x por e a la x por y, me da aproximadamente igual a 0,98542, prácticamente igual a 1. O sea que es una muy buena aproximación. Chicos, ¿se entendió el concepto? ¿Qué es lo importante? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Bien. Resumiendo, y nos tomamos 5 minutos, así yo descanso la garganta 5 minutos. Ya vamos a ver ahora el estudio de la diferenciabilidad, cómo se le estudia. Y después vamos a ver diferencial, ¿sí? Lo que quiero que les quede de esta parte o de esta primera parte, la diferencia que hay entre derivabilidad y diferenciabilidad. Derivabilidad tiene que ver con la existencia o no de un conjunto tangente en un punto, ¿sí? O sea, la derivabilidad se estudia en un punto y en un entorno del punto. Y diferenciabilidad es un poco más. Es un poco más. O sea, que además de existir ese plano tangente o ese conjunto tangente, porque no necesariamente es un plano, ¿no es cierto? O sea, si estoy en un espacio n más m dimensional, ya no estoy hablando de un plano tangente, sino estoy hablando de hiperplanos. Entonces, que sea diferenciable significa que además de ser derivable, ese plano tangente o ese conjunto tangente aproxima, pero bastante bien, a la función cerca del punto. Eso les tiene que quedar bien claro de esta primera parte. Descansamos 5 minutitos y seguimos, chicos. No voy a parar la grabación porque si no después me tiro 2 grabaciones, así que lo vamos a dejar, total son 3, 5 minutitos que vamos a descansar un poquito.
Bueno, yo en un principio pensaba darles diferencial. No sé, Ramiro, si querés que terminemos el concepto de diferenciabilidad para que puedan ver el ejercicio que me habías dicho, que me habías comentado, o seguimos con diferenciabilidad, perdón, con la... ¿Cómo, Gustavo? No te escucho bien, perdón. Hola. Hola. Hola, se escucha ¿Ahí me como, escuchás, ahí se Ramiro? escucha Sí, bien. discúlpame, yo no te No, escuchaba también. porque no me debe haber escuchado tampoco nadie porque estaba con el micrófono, me había sacado el micrófono. Sí, se escuchaba bajito, sí, De por eso. lejos, sí, Bien, bueno, perfecto, ahí se escucha bien. voy de vuelta. Sigo con la parte de diferenciabilidad, entonces dejamos la diferencial para la clase siguiente, así vos les expliqué el ejercicio, ¿querés? Bueno, dale. Bien. Para que los chicos nos entiendan de lo que estamos hablando con Ramiro, lo siguiente, nosotros estamos dando diferenciabilidad, ¿sí? Diferenciabilidad. Yo pensaba alternar un poquito con la diferencial y después volver sobre diferenciabilidad. Pero vamos a dejar todo lo que es la diferencial y gradiente, lo dejaríamos para la clase que viene. Y con la parte de función implícita, así ya cerraríamos, si Dios quiere, la unidad. Y lo que vamos a dar ahora entonces es el análisis y estudio de la diferenciabilidad, o sea, vamos a seguir trabajando con lo que estuvimos trabajando ahora, ¿no es cierto? Y la clase que viene vamos a dar la diferencial. Bueno, nosotros estábamos, así Ramiro les puede presentar el ejercicio, que tiene que ver un poco con esto que les voy a explicar ahora. Bueno, nosotros habíamos dicho que se nos presentaba una función y nuestro problema era ver si realmente esa función en el entorno de un punto, o en todos los puntos del dominio, era aproximable, muy bien aproximable por un conjunto tangente. ¿Está bien? Eso es estudiar o analizar la diferenciabilidad. Sin duda que tenemos una definición. Usted dirá, bueno, listo, aplico la definición de límite o aplico el teorema 8, en el cual me dice que si las derivadas son continuas, es correcto, las dos cosas son correctas. Pero acá hay un camino para estudiar todo esto que puede ser mucho más corto, mucho más corto, que es el diagrama de flujo que le vamos a explicar ahora, ¿sí? Y bueno, y que Ramiro, con un ejercicio, les va a hacer el análisis de si una función es diferenciable o no. Desde luego, repito, esto puede ser hecho en un punto, o en un conjunto de puntos, o en todo el dominio. Estamos diciendo si en todo el dominio la función puede ser aproximable, muy bien aproximable, por un conjunto tangente. Van a ver que dentro de este diagrama de flujo están las dos cosas que dijimos. La definición de diferenciabilidad, por un lado, y también por otro lado, la continuidad o no de las derivadas parciales. Pero esto les va a ayudar a comprender un poquito más todo esto desde el punto de vista geométrico, sin estructurarnos tantos de memoria y utilizar una definición o un teorema, que son las dos cosas que hemos estado usando hasta ahora. Entonces, la diferenciabilidad la podemos hacer de dos maneras. Uno es estudiar la diferenciabilidad, que es lo que le estuve hablando, y otro es demostrar o probar la diferenciabilidad. Recuerden que cuando hablábamos de demostrar, probar o mostrar, directamente echábamos mano a la definición. Nuestra definición es ese límite igual a 0 que habíamos encontrado recién, que es la aproximación entre la función y la función afín cerca del punto. Y otro es el estudio, que es lo que vamos a hacer ahora, que es un poquito más amplio el tema. Y puede ser un camino mucho más corto que estar estudiando tantas derivadas y tantos límites. Entonces, nuestra propuesta es decir, preguntarnos si una función es diferenciable en un punto x sub 0. Una función es diferenciable en un punto x sub 0. Vamos a ver la pizarra si la tengo limpia. No, la vamos a limpiar, así podemos ir explicando cada uno de los puntos para que lo entiendan. Vamos a imaginarnos que tenemos la traza de una superficie en R3, o sea, el grafo de esa función,
z igual a f de xy está en R3. Lo primero que nos vamos a preguntar, ustedes saben que el rombo en computación significa pregunta, ¿no es cierto? Nos estamos preguntando si la función es diferenciable en un punto. Lo primero que nos vamos a preguntar, si el punto que yo estoy analizando es un punto interior. Es lo primero que dijimos, que el punto tenía que ser un punto interior. ¿Por qué? Porque si yo tomo un punto como este, que está acá en el vértice acá de la... Fíjense que el plano tangente no lo puedo dibujar para atrás porque no tengo puntos del dominio ahí, ¿no es cierto? Si el dominio sería la sombra de esta superficie en el piso, ¿no es cierto? Si el dominio sería, perdón, vamos a graficarlo de otro color. Vamos a buscarlo el color amarillito. El dominio sería, ¿no es cierto?, la sombra, ¿no es cierto? Todos estos puntos que están acá, que son sombra de la superficie roja, es el dominio. Entonces fíjense que ese punto que está acá, cuya imagen es lo que está acá arriba, no es un punto interior. O sea, yo no puedo tener un plano para atrás porque esos puntos no son del dominio. Entonces, la aproximación se hace en el entorno de un punto interior. Entonces, la pregunta es x sub 0 un punto interior? Y bueno, puede ser sí o puede ser no. Y si es no, ¿qué pasa? Y listo, se acabó el problema, es no diferenciable. O sea que yo les doy un ejercicio... Ahí, profe, disculpe. Sí. Para ese ejemplo que usted está tratando, ya la función ya no sería diferenciable. Exacto, eso es lo que estoy diciendo acá. Porque al no ser punto interior, la función no es diferenciable en el punto x sub 0. Es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Sí, profesor, ya quedó claro, disculpe. Sí, entonces yo me estoy preguntando si es un punto interior. Puede ser sí o puede ser no. En nuestro caso es no. Por lo tanto, no es diferenciable. Es el dibujo que estábamos haciendo, no puede ir con un plano para atrás. O sea, no puedo aproximar hacia conjuntos, hacia puntos de que no pertenecen al dominio. Después me voy a preguntar, fíjense que después me pregunto si es continua la función. Si es continua la función. Fíjense que acá puede surgir una duda respecto a lo que habíamos hablado al principio de la clase. Yo dije que podía ser derivable en todas las direcciones, pero no necesariamente podía ser continua. Acá cambia la historia con la diferenciabilidad. Fíjense que me voy a preguntar si la función es continua. Si es sí o no, puede ser sí o no. De hecho, bueno, en Williamson está la fundamentación de todo esto y la demostración. Nosotros no nos vamos a poner a demostrarlo, al que le interesa me avisa, se la paso a la demostración. Se demuestra que una función que es diferenciable, la diferenciabilidad implica continuidad. La derivabilidad no. Repito, la diferenciabilidad implica continuidad. La derivabilidad no. ¿Sí? Está demostrado en Williamson. ¿Sí? Entonces, después de preguntarnos si es un punto interior, nos vamos a preguntar si la función es continua. Puede ser sí o puede ser no. Si es no diferenciable. ¿Sí? Y si es sí, no alcanza con que sea continua para decir este plano aproxima muy bien a la función. ¿Qué va a pasar con las derivadas? ¿Qué va a pasar con las derivadas? Me pregunto si las derivadas en el punto existen. ¿Por qué es importante preguntarme si las derivadas en x sub 0 existen? O sea, f es derivable en x sub 0. Me estoy preguntando si las derivadas en x sub 0 existen. Fíjense que cuando yo voy a la definición acá de función afín, fíjense que ya acá intervienen las derivadas, f' en x sub 0. Si no existen las derivadas, no puedo encontrar ese plano tangente. Entonces, después de preguntarme si es continua y asegurarme que sea continua, me voy a preguntar si es derivable en x sub 0. El rombito implica pregunta. Puede ser sí o puede ser no.
Si es no, no puedo armar el plano tangente, por lo tanto f no es diferenciable. O sea, si no puedo armar el plano tangente, menos que menos me puedo preguntar si el plano tangente aproxima muy bien a la función. Por consiguiente, si es no diferenciable. Y si es sí, voy a ser un poquito más exigente con las derivadas. Ahí viene el teorema 8. Me voy a preguntar si las derivadas parciales son funciones continuas. Me voy a preguntar si las derivadas parciales son funciones continuas. Este teorema nosotros lo mencionamos y lo damos por hecho, pero tiene una demostración un poquito larga, que se las dejamos a los licenciados en matemáticas, que está en Williamson. El que lo quiera ver, también está en Williamson. ¿Sí? Si es sí, la función es diferenciable. La función es diferenciable, como dijimos con el teorema 8, porque una cosa es que las funciones admitan derivadas y otra cosa es que las derivadas sean funciones continuas. ¿Sí? Si son continuas las derivadas, la función es diferenciable, teorema 8. Pero vamos a ponerle un título, un rótulo, para diferenciarlas del resto. Vamos a decir que la función es continuamente diferenciable. Williamson les da ese título honorífico diciendo que esa función que es diferenciable con sus derivadas parciales continuas, le vamos a decir que es una función continuamente diferenciable. Y si no son continuas las derivadas parciales, ¿qué pasa si no se cumple el teorema 8? Ahí viene algo interesante. En ningún lado de la definición, fíjense en la definición que usamos recién, de diferenciabilidad, interviene de manera directa la continuidad de las derivadas parciales. O sea que yo acá tengo el valor de la función, la continuidad de la función, la existencia de las derivadas y que el límite se me haga 0. No interviene de manera directa la continuidad de las derivadas. Sin embargo, se demuestra que si las derivadas son continuas, ya puedo decir que es continuamente diferenciable. Y si no es, ahí recién aplico la definición. O sea, que no necesito que las derivadas parciales sean funciones continuas. Que las derivadas parciales sean funciones continuas es una condición suficiente, pero no necesaria. Que las derivadas parciales sean funciones continuas es una condición suficiente, pero no necesaria. ¿Cómo termino indagando esto? De que si es diferenciable o no es diferenciable, muy simple, aplico la definición. El límite, ese que vimos recién, tiene que ser igual a 0. Si es sí, la función es diferenciable, y si es no, la función no es diferenciable. Es importante acá es importante que lo analicen este cuadro y que hagan el cuadro al revés. Y yo creo que en la guía de trabajos prácticos había algo de esto, si ustedes me permiten ver en la guía. Si no lo hemos sacado este año o el año pasado, cuando estaba la última parte, acá, miren, en el ejercicio 14, eso es interesante que lo vean, en la parte del cuestionario, cuestionario de preguntas teóricas, traten de estudiar este cuadro conjuntamente con el diagrama de flujo, este que estamos viendo acá. ¿Quedó claro esto, chicos? Yo sé que es mucha info así de golpe, ¿no? Pero quiero que se les clarifique el terreno. A mí sí me quedó claro, profe. Sí, tienen que hacerse muchas preguntas sobre este diagrama de flujo. ¿Qué pasa si no se cumple esto, si se cumple lo otro? Ahora Ramiro les va a dar un ejercicio que les va a ayudar a seguir este diagrama de flujo, pero fíjense que hay un seguimiento de la función en el estudio
para llegar a la diferenciabilidad. No necesariamente me tengo que ir al final de la historia, que es calcular ese límite que sea igual a 0. Si yo ya sé que no es continua, ¿para qué voy a seguir analizando las cosas? Si yo ya sé que no es continua, no puedo aproximarla con un plano bastante bien. Que sea derivable no quiere decir que existe un plano, ¿no? Porque ¿se acuerdan el ejemplo ese que vimos del principio? Es como tener también un punto anguloso. Recuerden que en un punto anguloso no puedo definir un plano, ¿no? Bueno, y el otro tema es, si yo le preguntamos directamente, demuestre o pruebe que la función es diferenciable, o que no es diferenciable. Directamente nos vamos a la definición, que es esta que está acá, o esta, y tenemos que ver si es igual a 0 o distinto de 0. Dicho de otra manera, si yo les pido muestre, pruebe o demuestre que la función es o no diferenciable, quiere decir que se van al último rombito que tienen acá. O sea, la demostración de la diferenciabilidad es aplicar la definición. Probar, mostrar, demostrar son sinónimos. Se van directamente a la definición. No tienen que hacer todo esto. Les aclaro porque a veces en el parcial les pedimos, demuestre que no es diferenciable y se ponen a hacer todo el estudio no tienen necesidad, se van directamente al límite. El ejercicio está preparado para que el límite salga fácil. Entonces, si ustedes se ponen a hacer todo este cuadro, pierden mucho tiempo. Entonces, esas serían, en general, las consignas que ustedes van a encontrar en los ejercicios. Estudien la diferenciabilidad, que es el seguimiento de este diagrama de flujo. Traten, como le dije, de entenderlo, de razonarlo y de darle vuelta. Y el otro es demostrar o probar la diferenciabilidad. ¿Alguna consulta? De mi parte, de momento no, profe. Bien, bien, Facundo. Bueno, Ramiro, ¿querés No, profe. presentarle vos el ejercicio? Sí, Gustavo, ahí lo presento. Bueno, dejo de compartir entonces, así compartís vos. Dale. ¿Se puede ver la presentación ahí, chicos? Sí, profe. Sí. Bien, gracias. Bien, gracias. Bueno, este es un ejemplo del trabajo práctico, sí. No me acuerdo bien qué inciso era, pero bueno, la función está definida por tramos, ¿sí? Para todos los valores de x y distinto de 0, 0, está definida como 3x cuadrado y sobre x cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Ese es el valor que va a tomar la función, y cuando x e y toman el valor 0, 0, es igual a 0 la función, ¿sí? Bien, empezamos a analizar, a estudiar, digamos, la diferenciabilidad de esta función, ¿sí? Vamos a ir siguiendo cada uno de los pasos que le explicó el profe recién, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, lo vamos a estudiar en el punto, ¿sí? Donde aparentemente la función tiene algún problema, que sería en el punto 0, 0, ¿sí? Porque vemos que para ese punto sería como un punto conflictivo, digamos, de la función, ¿sí? Entonces nos vamos a concentrar el análisis en ese punto, en el 0, 0, ¿sí? Bien, el 0, 0, como vemos, primero, lo que tenemos que analizar si es punto interior,
¿sí? Vemos que el dominio de la función está definido para todo el conjunto de puntos x y y pertenecientes a r al cuadrado, ¿sí? Es decir, más allá de que aparentemente acá habría una indefinición en la función, vemos que la función dice que para el punto 0, 0 toma 0, es decir, que está definido en todo su dominio. Si nosotros queremos analizar la diferenciabilidad en ese punto, vemos que efectivamente cumple con la primera pregunta que nos hacemos, que es determinar si el punto es interior, ¿sí? Y efectivamente podemos ver que es un punto interior, ¿sí? Es decir, que si nosotros trazamos una bola alrededor del 0, 0, tenemos puntos que pertenecen a su dominio, ¿sí? Porque el dominio es para todo el conjunto de puntos x, y, pertenecientes a r al cuadrado, ¿sí? Bien, ahora analizamos la siguiente pregunta, que es determinar si la función es continua. ¿Se acuerdan en el práctico 2 cuando teníamos una función definida por tramos? Bueno, lo que hacemos es analizar la continuidad en cada uno de los tramos, ¿sí?, que componen esa función. Para el caso de los x y distintos de 0, 0, vemos que no habría problema. La función estaría definida en todos sus puntos, ¿sí? Aparentemente presenta un problema en el punto 0, 0. Entonces lo que hacemos es analizar, ¿sí?, la continuidad de la función cuando nos aproximamos a 0, 0. Y eso ya lo habíamos explicado en el práctico anterior, que cuando nos aproximamos a 0, 0, vamos a tomar esta parte de la función. No estamos tomando 0, 0, entonces estamos tomando cualquier otro punto que es distinto del 0, 0, es decir, nos aproximamos al 0, 0. Entonces, con lo cual analizamos la continuidad de la función en este tramo de la misma, ¿sí? Yo, a manera de ejemplo, lo que hice es tomar una trayectoria, ¿sí? Y igual a mx. Bueno, como ustedes ven, reemplazo en la función, hago todos los pasos algebraicos correspondientes, y me da que el límite cuando x tiende a 0, ¿sí?, a través de una trayectoria que pasa por ese punto, es 0, ¿sí? Vemos que coincide, ¿sí?, con la definición de la función, porque me dice que por el punto 0, 0, la función en ese punto toma 0. Lo que estaría faltando acá es, si ustedes recuerdan, ya lo vimos también en el práctico 2, es nosotros lo que obtenemos acá es un candidato de la función, ¿sí? Nosotros tenemos que demostrar, a través de la definición del límite, que efectivamente ese candidato es el valor que toma la función, ¿sí? Yo lo que hice acá, a manera de ejemplo, para poder explicar todos los pasos del ejercicio, es dejarlo hasta acá, ¿sí? Estaría faltando acá aplicar la definición del límite para demostrar que efectivamente el candidato es el valor que toma la función, ¿sí? Entonces ya tenemos que las dos primeras condiciones están cumplidas, ¿sí? ¿Me van siguiendo, chicos? Sí. Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Bien, gracias. Cualquier cosa, preguntan, ¿sí? Bien, vamos con el siguiente paso, que es determinar si la función es derivable en ese punto, ¿sí? Bien, como está definida por tramos, lo que hacemos es, bueno, más allá de que vamos a analizar en el punto x0, 0, x y 0, 0, vamos a analizar en este caso, como hice yo acá, para toda la función. Es decir, cuando estoy en un punto distinto del 0, 0, para determinar si es derivable, lo que hago es, bueno, la derivada de la función, ¿sí?, de este tramo de la función, ¿sí?, para todos los puntos que son distintos del 0, 0. Acá aplico reglas de derivación, ¿sí? También lo vimos en un ejemplo del práctico anterior. Aplico la derivada del cociente, ¿sí? Aplico la derivada del cociente, bueno, con respecto a x, como ustedes ya saben, la derivada del numerador por el denominador, menos la derivada con respecto a x, ¿no es cierto? La derivada del numerador con respecto a x por el denominador, menos la derivada del numerador con respecto a x, sí, por el denominador sobre el denominador al cuadrado, sí, que es la derivada de un cociente. Aplico la regla de derivación, yo tengo la derivada con respecto a x, de la misma manera, la derivada con respecto a y. Está aclarado acá que es para puntos de x y distintos del 0, 0. Y ven que obtengo la función, ¿sí? Aparte, ustedes pueden observar que no tan solo es derivable, ¿sí?, para cualquier punto distinto de 0, 0, sino que también esas funciones derivadas, si ustedes pueden ver, son funciones continuas, ¿sí? Con lo cual nosotros podemos establecer que la función es continuamente diferenciable para todos los puntos x y distintos del 0, 0. ¿Por qué? Porque no tan solo es derivable, sino porque también sus funciones, ¿sí?, sus funciones son funciones continuas. Aclaramos nuevamente para todos los puntos distintos del 0, 0, ¿sí? ¿Se entiende ahí, chicos? Sí. Sí, profe.
Bien, seguimos analizando. Ahora vamos a analizar qué pasa si la función es derivable para el punto 0, 0, que es para el punto, digamos, conflictivo, ¿sí? Dijimos que cuando analizamos en este tipo de puntos, utilizamos la definición, ¿sí? Es lo que hacemos acá en este punto, utilizamos la definición. Primero, con respecto a x, bueno, aplicamos la definición, que es f en 0, 0 menos t por 1 en 0, que sería el versor, ¿sí? Que representa el eje de las x, menos f en 0, 0 sobre t, ¿sí? Hacemos todos los pasos que son necesarios, obtenemos f de t0, que como ustedes pueden ver, me da 0, reemplazo este valor en la función, entonces me queda el límite cuando t tiende a 0, de 0 menos 0, dividido en t. Esto es igual a 0, porque el t tiende a 0, ¿sí? Lo mismo sucede con respecto a y si utilizamos el mismo procedimiento, ¿sí? Ahora bien, cuando aplicamos la definición también de la derivada con respecto a y, en el punto 0, 0, vemos que nos queda 0, ¿sí? Esto significa que es derivable también en ese punto, ¿sí? Porque obtenemos un valor de la derivada, ¿sí? Con lo cual podemos llegar a la conclusión que es derivable en todo su dominio, ¿sí? Tanto en los puntos que son distintos del 0, 0 como en el 0, 0. Ahora, la pregunta que debemos hacernos siguiente es determinar si justamente f en x, perdón, acá tengo que corregir, acá es, bueno, f en x y f en y, que son las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y, son funciones continuas, ¿sí? Ya analizamos anteriormente que para el caso de los puntos que son distintos del 0, 0, efectivamente las funciones derivadas son funciones continuas, que son estas dos, ¿sí? Lo que tenemos que hacer ahora es analizar qué pasa cuando analizamos el punto 0, 0, ¿sí? Y ahora lo que tenemos que hacer es, como recién lo explicó el profe, armamos la función derivada, ¿sí? La función derivada, como su palabra lo dice, está armada por las derivadas que acabamos de obtener con respecto a x y con respecto a y, tanto en los puntos que son distintos del 0, 0, como en el punto 0, 0. Entonces me van a quedar las dos funciones derivadas, que son con respecto a x y con respecto a y. Con respecto a x, para puntos distintos del 0, 0, me queda la función que yo encontré cuando apliqué las reglas de derivación, acá, en este punto, ¿sí? O sea, para puntos distintos de 0, 0, la función queda definida de esta manera, ¿sí? Y para puntos 0, 0, yo encontré que el valor de la función derivada es 0, que es la que obtuve acá, ¿sí? Lo mismo sucede con respecto a y. Mi función derivada queda definida, primero, cuando apliqué la regla de derivación con respecto a y para todos los puntos distintos del 0, 0, que es esta expresión, ¿sí? Y cuando x e y toman el valor 0, 0, obtuvimos que la derivada es 0. Entonces, las funciones derivadas me quedan de esta manera, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. Ahora, como recién explicó el profesor, lo que tenemos que hacer es analizar la continuidad de las funciones derivadas, ¿sí? Es decir, yo debo analizar la continuidad de estas dos funciones, ¿sí? Por tramos y cada una por separado. Y tienen que ser continuas. Si estas funciones derivadas son continuas, dijimos que la función es continuamente diferenciable, ¿sí? Ahora, si no llegara a ser continua la función, lo que tenemos que hacer es aplicar la definición para determinar si es diferenciable. Yo lo hice al análisis por separado de estas funciones, ¿sí? De la continuidad. Si quieren ustedes pueden hacerlo, o después ya lo completo bien, pero me da que la función derivada no es continua, ¿sí? Es decir, con lo cual tengo que recurrir a la definición, ¿sí? Bien, aplicando la definición, me dice que es el límite, cuando x y tiende a 0, 0, de f de x menos f en 0, 0, más la derivada en x en 0, 0, por x menos 0, más la derivada en y en 0, 0, por y menos 0, ¿sí? Sobre x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado, ¿sí? Esa es la definición que yo aplico. En el caso de que la función derivada, en este caso, son dos, ¿sí? No sean continuas, ¿sí? En este caso, la función derivada está formada por dos funciones, ¿sí? Ahora bien, cuando aplico la definición, voy siguiendo la misma, ¿sí? Entonces me va a quedar
f de x, porque acá si ustedes analizan, f de x en 0, 0 era 0, ¿sí? Lo mismo para f de x y en 0, 0 es 0, con lo cual se me anula, ¿sí? Me queda, y f en 0, 0 es 0, ¿sí? Esto me queda, todo lo que está dentro de acá del paréntesis me queda 0. Es decir, que solamente me queda f de x y, ¿sí? Menos 0. Me queda f de x y dividido en, bueno, raíz de x cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? ¿Lo van siguiendo, chicos? Estoy aplicando la definición para determinar si es diferenciable. ¿Sí? ¿Lo van siguiendo? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bien, perfecto. Entonces, como mi f de x y es la función origen, ¿sí? Porque me aproximo, recuerden que me aproximo, no tomo el valor 0, 0, entonces 3x al cuadrado y sobre x cuadrado más y cuadrado sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Si yo acá hago la división, estas dos fracciones, ¿sí? Estas dos funciones que están expresadas como fracciones, son funciones racionales, me va a quedar 3x al cuadrado y en el numerador, y acá, como tengo el x cuadrado más y al cuadrado elevado a un medio, y acá tengo la 1, potencia 1, me va a quedar, sumo los exponentes, me queda x cuadrado más y cuadrado elevado a la 3 medios. ¿Sí? Esto sería la expresión resultante, ¿sí? De aplicar los pasos algebraicos necesarios. Bien, como yo veo que me queda acá x cuadrado más y cuadrado, entre tantas alternativas para resolver este límite que hay, yo lo que hago es hago un cambio de variable, ¿sí? Utilizo coordenadas polares. Hago que x sea r coseno de θ y sea igual a r seno de θ, ¿sí? Y bueno, y reemplazo en esta expresión que me quedó. Entonces me va a quedar 3r cuadrado coseno cuadrado de θ más r seno de θ, y abajo me queda x cuadrado más y cuadrado, sabemos que era el cuadrado, ¿sí? Era el cuadrado elevado a 3 medios. Era el cuadrado elevado a 3 medios, me queda era el cubo, ¿sí? Yo acá puedo agrupar también, factorizar, era el cuadrado con r, me queda era el cubo, me queda 3r al cubo, coseno al cuadrado de θ, seno de θ, con lo cual puedo simplificar el r al cubo. La expresión que me queda es 3 coseno cuadrado de θ, seno de θ. Si yo hago el límite de esta expresión cuando el r tiende a 0, vemos que la expresión me queda en función de θ, en la dirección del ángulo. Vemos que el r, perdón, de la transformación desapareció, ¿sí? Porque se simplificó. Al depender este límite de θ y no de r, vemos que el límite no existe, ¿sí? Este límite no existe. Con lo cual, si el límite este no existe de la definición, podemos concluir entonces que la función no es diferenciable en el punto 0, 0. Pero sí lo es continuamente diferenciable, porque ya lo verificamos acá en sus derivadas parciales, porque es derivable, y además sus funciones son continuas, sí es continuamente diferenciable en todos los puntos distintos del 0, 0. Sin embargo, en el punto 0, 0, podemos concluir que la función no es diferenciable. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos, el procedimiento? Sí, profe. Bien. Bueno, una cosita ahí, chicos, ponen el límite cuando saca la diferencia. Ahí nomás. Fíjense que cuando llegan a calcular el límite, aplicamos la definición, el límite, a la función a la que llegamos acá, fíjense que el orden del numerador es de orden 3. ¿Está bien? Y el denominador es un x al cuadrado elevado a la 3 medios, o sea que también es de orden 3. ¿Sí? O sea que es muy probable que ese límite no exista, ¿sí? Cuando tiendan al 0, 0, ¿no? Cuando tiendan al 0, 0, no exista, ¿no es cierto? Porque el orden del numerador es el mismo orden del denominador. Entonces, por los caminos que usen, ¿no es cierto? En este caso, Ramiro usó coordenadas polares, van a llegar a encontrar que el límite no existe, ¿sí? Eso ténganlo presente porque les va a ayudar a hacer cuando hagan los ejercicios, ¿sí? ¿Listo, Ramiro? ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, vamos a ver un temita más para que podamos ir avanzando con la guía. A ver, yo acá la guía la he cerrado. A ver, denme un segundo, por favor. Que quiero ubicar la guía para ver si pueden ir trabajando, que es la guía número 3. Con lo que vimos hoy, pueden hacer el ejercicio número 3 que me habían preguntado.
El 6 perfectamente. Derivadas parciales de orden superior. El 8 también. Diferenciabilidad. Ahí volvemos a ver el diagramita de flujo como recuerdo. El 9 lo pueden hacer, el 10 lo pueden hacer, el 11 lo pueden hacer. Plano tangente, ¿sí? Plano tangente lo pueden hacer. No hemos dado para las funciones definidas implícitamente, eso nos quedaría para la clase que viene. Pueden hacer el ejercicio número 12 para las funciones definidas explícitamente. Ya vamos a hacer un resumen de eso, pero en principio, perdón, para la semana que viene, no, para la clase que viene, ¿no? Para el jueves. Y lo que podemos ver ahora entonces, por el tiempo que tenemos, es el gradiente, para que ya vayan avanzando con la guía y le queden poquitos ejercicios. Ay, nos falta regla de la cadena también, que eso es cortito en este caso. Regla de la cadena, y ya lo demás son ejercicios de profundización. Nos quedaría derivada de la función implícita, plano tangente a una función definida implícitamente, regla de la cadena y diferencial. Lo que vamos a dar ahora entonces es gradiente. Vamos a dar gradiente, que está en la misma presentación, que está subido el aula. Vamos a presentar entonces esto. Un segundo. Ahí estamos. Bueno, ¿ahí se ve bien? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a asumir que ya tenemos una función diferenciable, ¿sí? O sea, vamos a partir de que tenemos una función diferenciable. Nosotros habíamos hablado anteriormente ya de este vector. Y vamos a seguir jerarquizando cada una de las cosas que damos. Nosotros habíamos dicho que f' en un punto x, cualquiera, ¿no es cierto? X vector. Estamos hablando de un campo escalar, vamos a suponer un campo que va de R2 en R, ¿no es cierto? Esto es válido para un campo que va de R3 en R, de Rn en R. O sea, todo lo que sea campos escalar. Yo lo hago con dos variables porque es más fácil. Entonces ustedes saben que f' de x es la derivada de f respecto de x y la derivada de f respecto de y. Ese vectorcito formado por las derivadas respecto de x, respecto de y, le habíamos llamado el vector derivada, que es f'. Bien. Entonces, si nosotros asumimos ahora que la función es diferenciable, a este señor que se llama f', que es un vector, le vamos a llamar gradiente. Vamos a llamarle gradiente. Entonces, el gradiente de f en un punto x sub 0, para una función que va de Rn en R, es un vector que está formado por cada una de las derivadas. O sea, cuando la función es diferenciable, este señor va a ser el gradiente de f. Que bueno, que ya algo tienen que haber estado viendo en física 2, supongo, ¿no? ¿Vieron el gradiente de un campo eléctrico? ¿O todavía no? Todavía no. Todavía no. Bueno, entonces vamos bien, nos adelantamos nosotros para que después entiendan de qué se trata. Vamos a explicar la parte geométrica, matemática de esto, para que entiendan después lo que sería el gradiente de un campo eléctrico, ¿no es cierto? Eso ya lo van a ver con la ingeniera Beltramín. Bueno, entonces, esa definición, fíjense que el vector que tengo yo es un vector que tiene, si yo lo analizo como función, tiene n variables independientes y el conjunto de llegada es Rn, ¿sí? Por lo tanto, el gradiente como función también va a ser una función. Si f va de Rn en R, el gradiente de una función, salió sin querer ahí, gradiente de f, igual va a ser una función que va de Rn en Rn. Es un vector que tiene n variables independientes y tiene n coordenadas.
¿Sí? Bien. El operador este, que es como un triángulo invertido, es el operador nabla. Es un operador en sí mismo, digamos, no tiene valor a menos que yo le adose una función. ¿Sí? Es como decir multiplicar, pero multiplicar ¿qué cosa? Multiplicar, ¿no es cierto? Ustedes saben que es el signo es ese. ¿Está bien? La operación nabla es un operador que es el operador gradiente. Está formado por la derivada de f, la derivada respecto de la primera variable la derivada respecto de la segunda variable y así sucesivamente hasta la dimensión que yo tengo. En nuestro ejemplo era R2, ¿no es cierto? Era XY, bueno, acá va a ser X1, X2, hasta XN, ¿no es cierto? Porque nuestro campo escalar es de Rn en R, ¿no es cierto? Bien, fíjense que así como está puesto no tiene sentido. O sea, le tengo que, esto es una operación que la voy a aplicar con la función f. O sea, el gradiente de f, yo para que tenga sentido le tengo que aplicar el gradiente a una función f. O sea, el operador se lo tengo que aplicar a una función. Entonces nos va a quedar que el gradiente de f va a estar dado por la derivada de f respecto de x1, si es en x sub 0 será en x sub 0, derivada de f respecto de x2 en x sub 0, derivada de f respecto de la variable xn en x sub 0. Esa es la definición de gradiente. Bueno, tiene muchas aplicaciones, sirve para muchas cosas, y una de las cosas que nos va a servir ahora para la materia es para simplificar el cálculo de la derivada direccional. La derivada direccional nosotros la estábamos calculando con un límite, ¿sí? Con un límite. Fíjense que calcular límites es un poquito, a veces nos hace trabajoso porque tenemos que calcular muchos candidatos, después terminar demostrándolo, etcétera, etcétera, etcétera. Se demuestra, creo que estaba la demostración acá, no la vamos a dar, pero la dejamos para que la vean, que yo con el gradiente, cuando la función es diferenciable, ¿no es cierto? Con el gradiente, yo puedo calcular cualquier derivada direccional, utilizándolo al gradiente y utilizando la dirección. No necesito calcular el límite, ¿sí? No necesito calcular el límite. La expresión que van a usar es esta que está recuadrada acá, ¿sí? Y que acá está demostrada más abajo, ¿sí? La derivada direccional de f en la dirección de u en un punto x sub 0 está dado por el gradiente de f en ese punto por la dirección u. Fíjense qué fácil que se hizo todo, porque las derivadas parciales es muy fácil calcularlas. La dirección u ya la tengo que hacer unitaria, nada más. En el caso que no sea unitario, hago el vector unitario. Hago el producto punto de esos dos vectores y ya tengo el valor de la derivada de f en una dirección. No necesito calcular el límite. Simple y sencillamente utilizo ese producto del gradiente de f con el vector u. Bueno, el gradiente tiene muchas propiedades, sobre todo lo van a utilizar, ya deben haber escuchado hablar del gradiente de temperatura, bueno, van a ver el gradiente del campo eléctrico. Después van a ver que el campo eléctrico es un campo conservativo, puedo definir una función potencial, que es el potencial eléctrico, bla, 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 bla. Eso es física 2, ¿sí? Bueno, pero van a ver que la aplicación de este concepto matemático es bastante amplio, en aspecto no solamente de la electricidad, magnetismo, bueno, todo lo que es tiene que ver con los estudios de la temperatura, del tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, la demostración está acá, no vamos a perder mucho tiempo, esto es copiado del Williams, se los dejo en el Power para que lo vean. De acá, con esta demostración, al ser diferenciable la función, puedo hacer este límite, ¿sí? Que es el límite que vimos de la definición de diferenciabilidad, y manipulándolo un poquito ahí, llegamos a encontrar la expresión esta que ustedes tienen acá. Lo que sí me voy a focalizar va a ser en las propiedades del gradiente, que son interesantes. Fíjense, este producto que hay acá entre u y el gradiente dice mucho.
¿Sí? Es un producto punto de dos vectores. ¿Sí? Vamos a ir acá. Vamos a dar unas propiedades que son interesantes. Hay muchas cosas que decir. Bueno, está en la bibliografía, después la leen ustedes, pero yo les voy a dar algunas que son relevantes. Supongamos que yo tenga z igual a f de xy, ¿no es cierto? Un paraboloide. Paraboloide con las ramas para arriba. Bueno, ustedes saben que el paraboloide, las líneas de nivel son circunferencia, ¿no es cierto? Las líneas de nivel son circunferencia. Vamos a ver si sale el dibujo acá, que es medio complicado hacerlo. X y Z, ¿no es cierto? Es X. Y sí. Esto es Z. Tenemos nuestro paraboloide. Esto sería más o menos algo así. ¿Está bien? Si yo grafico las líneas de nivel de esto son circunferencias, ¿no es cierto? Vamos a ver si sale, esto es un poquito más difícil. Vamos a suponer que estas son circunferencias, que son las líneas de nivel. ¿Sí? A distintos niveles voy a tener circunferencia. Esta es nuestra función f, z igual a f de xy, ¿no es cierto? Si yo calculo el gradiente de esto, el gradiente de f, sería 2x, 2y, ¿no es cierto? Porque la derivada de f respecto de x, derivada de f respecto de y. Ahora, si yo grafico este vector en cada punto de estas circunferencias, nosotros vamos a ver que los vectores van en este sentido. Vamos a observar dos cosas. Primero, que estos vectores son perpendiculares a las curvas de nivel. La demostración está en Stewart también. Lo van a entender un poquito mejor cuando veamos curvas, porque ahí para demostrar esto hay que parametrizar una curva, que hay que parametrizarla estas curvas. El que lo quiera ver está en Stewart, lo puede ver y lo va a entender fácilmente. Está la demostración de que nos da vectores perpendiculares a las curvas de nivel. Y otra cosa interesante, fíjense que hacia dónde señalan las flechitas. Señalan hacia afuera de la circunferencia, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? Que el paraboloide crece en esa dirección. O sea que el gradiente nos da la dirección de crecimiento de la función. Quiere decir que en estas direcciones está creciendo la rama del paraboloide. Si hubiese puesto menos x cuadrado más y cuadrado, estos vectores irían hacia adentro. ¿Sí? Irían hacia adentro, con lo cual el crecimiento sería al revés. Eso por un lado. Por otro lado, hay algo más interesante todavía, que es pregunta de examen. Fíjense en el producto punto de estas dos. ¿Sí? Producto punto de dos vectores. ¿Sí? Entonces acá en el dibujo vamos a tomar otra superficie. Vamos a tomar otra superficie que no sea el paraboloide. Esto me lo borran, si no se van a confundir. Vamos a tomar una superficie cualquiera. Esta propiedad sí es interesante y es pregunta de examen siempre, ¿no? Supongamos una superficie que no digo mucho de ella, ¿no es cierto? Supongamos que yo acá tenga el gradiente, se dibuja acá, ¿no es cierto? Porque es un vector de dos componentes. Este es el gradiente de f.
observen lo siguiente. Yo puedo calcular la derivada, supongamos que este es el punto, ¿no es cierto? X sub 0. ¿Ahí me están escuchando todos? Sí, Sí, profe. Sí, profe. sí, profe. Bueno, supongamos que este es el punto X sub 0, ¿no es cierto? Puntito X sub 0 es ahí donde nace el vectorcito gradiente. El gradiente en este caso, por ser una función definida explícitamente de R2 en R, estoy dibujando el grafo. Bueno, acá yo voy a tener un punto que es el f de X sub 0. ¿Sí? Y si yo proyecto este, vamos a hacerlo con amarillito, si yo proyecto este vector sobre una recta, o sea, supónganse que yo hago esto más largo, ¿no es cierto? Y lo proyecto hacia arriba. ¡Oh, qué pulso feo! Lo proyecto hacia arriba, me va a dar un plano. Supongamos que el plano, ese plano corta la superficie en esta curva verde. ¿Está bien? Yo proyecto este vector, digamos, y trazo un plano hacia arriba, me va a cortar una curva. Y después voy a tomar otro vector cualquiera. Vamos a tomar, por ejemplo, un rojo. Vamos a tomar un vector U. Vamos a tomar un vector U cualquiera. Fíjense, si yo proyecto, este vector me va a dar otro vectorcito, lo voy a verificar en celeste la curva, me va a dar otra curva, perdón, que pasa por acá. ¿Está bien? Vamos. Bien. Yo podría, al ser dos vectores del plano, podría calcular la derivada direccional en la dirección del gradiente, porque es un vector dirección, o podría calcular la derivada de f en la dirección de u. ¿Está bien? Pero observen la fórmula que dice acá. Esto es un producto punto de dos vectores. ¿Se acuerdan la fórmula que teníamos para calcular el producto punto? Era el módulo del gradiente de f por el módulo de u. ¿Y qué más? ¿Qué más? Por el Los voy a coseno mandar del a ángulo, repetir ¿no sería? álgebras a todos, ¿eh? Por el coseno del ángulo, ¿no sería? Exactamente, por el coseno del ángulo comprendido. ¿No es cierto? Ustedes saben que el coseno del ángulo comprendido, el producto ese ángulo, ¿no es cierto? Va a cambiar el resultado. No es lo mismo que sea 90 grados, donde el coseno vale 0, o donde el coseno de 0 es 1. ¿Está bien? O sea, si yo lo hago variar a alfa entre 0 y 90 grados, ¿está bien? ¿Cuándo se hace máximo ese producto? ¿Cuándo toma el valor máximo el producto punto de esos dos vectores? Y cuando el coseno es 0, o sea, sería 1. O sea, es 1, ¿no es cierto? O sea, cuando alfa vale 0, es 1. Bueno, miren lo que está Sería cuando significando. serían paralelos los dos vectores. Colineales, digamos, ¿no es cierto? Colineales. Uno arriba del otro. ¿Está bien o no? Sí. Bien. O paralelo, si querés llamarlo. Fíjate, ¿qué estamos diciendo con eso? Estamos diciendo que la derivada direccional es máxima cuando estoy derivando en la dirección del gradiente. O sea, dicho de otra manera, cuando estoy moviéndome en la dirección del gradiente. Ahí la función crece más rápidamente. O sea, la derivada crece más rápidamente, por lo tanto la función es como crece más rápidamente. Se los voy a decir de otra manera y en criollo. Hagan de cuenta que ustedes van con un autito acá arriba de este camino. ¿Sí? Van caminando por ese camino, van en el auto, ¿no es cierto? Y le han puesto poca nafta y se quedó acá. ¿Está bien? Bueno.
el auto, cuando se detenga en ese punto, va a tener una inclinación. Supongamos que sea esa la inclinación. ¿Sí? Y cuando se muevan en el otro camino, con el autito, van a tener otra inclinación. Y así sucesivamente puedo jugar con distintas direcciones. Y voy a tener distintos caminos acá. La pregunta sería, ¿cuándo el auto se va a quedar lo más inclinado posible? O sea, van a mirar mejor el cielo. Yo selecciono infinitos caminos acá. Y voy con mi autito. ¿Cuándo voy a quedar con el auto más inclinado? En el punto donde se juntan todos los caminos, profe. Claro, yo tengo todos los caminos, voy con el auto en todos los caminos, pero quiero elegir un camino con el cual cuando yo me detenga, tenga mejor perspectiva del cielo, o sea, el auto esté lo más inclinado posible. Miren la fórmula. ¿Cuándo se hace máxima la pendiente de la recta tangente? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Cuando formo un ángulo de 90 grados. No. ¿No sería cuando En la dirección del gradiente. Cuando yo camino en la dirección del gradiente, o sea, el U lo tomo como si fuera el gradiente, o sea, lo tomo colineal a este vector con este otro, o sea, el ángulo vale 0 grados, el coseno vale 1. Por lo tanto, este producto se me hace máximo. ¿Cuándo se hace máximo este producto? Cuando U está en la dirección del gradiente. Por consiguiente, cuando voy con el auto en la dirección del gradiente, tengo la máxima pendiente. O sea, cuando yo me quedo en este punto, el auto va a estar lo más inclinado posible. O sea, no va a existir otro camino en el cual yo me detenga, ¿sí? En ese punto, ¿no? Y el auto quede más inclinado todavía. El auto va a quedar lo más vertical posible cuando me mueve en el camino que tiene la dirección del gradiente. El gradiente nos da la dirección de aumento máximo de la función. El gradiente nos da la dirección de aumento máximo. Por el producto punto por las propiedades del producto punto. Cuando el ángulo comprendido entre la dirección seleccionada y el gradiente sea mínimo, o sea 0, yo ahí tengo la dirección de aumento máximo. Dicho de otra forma, si voy en un auto y me quedo acá, esta línea roja que yo hice acá, esta recta roja, va a ser la recta de mayor pendiente. No hay otra recta que tenga más pendiente. Por esta expresión que acabamos de dar. ¿Se entendió? Han hecho un silencio terrible. Ya se me cayó el mouse también. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profe. No se queden con la duda, ¿eh? Esto después lo van a ver. Inclusive hay algunos ejercicios ahí donde les pide calcular. Bueno, ahí hay algunos power puestos de los libros. Ahí les habla de la curva de nivel, ¿no es cierto? De que el gradiente nos da una dirección normal, ¿no es cierto? A la curva de nivel en un punto. Pero la que más me interesa es esta, ¿no es cierto? Fíjese que dice la función crece más rápidamente cuando θ vale 1, o sea, cuando θ es 0, el ángulo es 0, y U es en la dirección del gradiente. O sea, cuando derivo en la dirección del gradiente, tengo la máxima pendiente de todas las pendientes que me puedo imaginar. Para esa función, en ese punto, ¿no?
para esa función en ese punto. Bueno, si no hay dudas, ¿ahí me están escuchando, chicos? Sí. Sí, Porque profe. Sí, profe. me cortó acá. Bueno, con este punto terminamos la clase de hoy. Yo sé que ha sido una clase pesadita y tienen mucho que leer, así que vayan leyendo y haciendo los ejercicios. Y vayan anotando las dudas y nos van consultando, ¿sí? Así que bueno, si no hay preguntas, terminamos por hoy la clase. Bueno, profe. Bueno, será hasta el jueves entonces, chicos. Hasta el jueves, profe. Hasta el jueves, profe. Hasta el jueves, profe. Vayan Nos vemos. anotando las dudas y nos van consultando, ¿eh?